Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las noticias más candentes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, dispuestos a dejarse sorprender y a sumergirse en el fascinante universo de nuestras estrellas favoritas. Hoy, como siempre, venimos cargados de noticias que estoy segura, van a dejar a más de uno con la boca abierta, con los ojos como platos y, por qué no decirlo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos de lleno en el apasionante mundo del corazón, del amor, de las relaciones que nos roban el aliento y, por supuesto, de la moda que dicta tendencia. Hoy les traigo un tema que ha estado sonando con una fuerza arrolladora en las redes sociales, inundando las páginas de las revistas más cotizadas y resonando en todos los corrillos de los amantes de las celebridades, esos fieles seguidores que viven y respiran cada detalle de la vida de sus ídolos. Y es que ojo porque tenemos información fresca, jugosa y, les prometo, absolutamente sorprendente. Se trata nada más y nada menos que de la posible unión entre dos de los nombres más resonantes en el panorama actual del entretenimiento, dos personalidades que despiertan pasiones desbordadas y que hoy vamos a desvelar algo que sinceramente nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada y con una incredulidad que roza el asombro. Sí, han oído bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Si son fans acérrimos de estas dos estrellas turcas, si aman seguir cada uno de sus pasos, o simplemente les encanta estar al día de lo último en el vertiginoso mundo de los famosos, este vídeo es para ustedes y no querrán perdérselo por nada del mundo. Y antes de que se me olviden en medio de la emoción, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, denle ese botoncito rojo de suscribirse ahora mismo. No se arrepentirán porque en este canal nos comprometemos a traerles siempre lo más candente, lo más exclusivo y lo que realmente importa en el universo de la fama. Imaginen por un momento, permítanmelo, visualicen conmigo, ¿cuál sería el traje de novio perfecto para un hombre como Can Yaman? Pensemos en él. Un hombre que irradia un carisma magnético, que posee esa chispa inconfundible que lo hace irresistible ante las cámaras y en la vida real, un actor que ha logrado conquistar corazones en todos los rincones del planeta con su talento innegable, su profesionalismo y, no nos engañemos, con su físico escultural que ha sido objeto de admiración constante. Pues bien, la mismísima Demet Özdemir, una figura tan deslumbrante como talentosa, con quien Can Yaman ha compartido pantalla en proyectos que los catapultaron a la fama mundial y, según los rumores más persistentes y apasionados, también un romance que ha mantenido a muchísimos pegados a las noticias y a sus redes sociales, ha sido la encargada de darnos una pista. Una pista que francamente nos ha volado la cabeza y nos ha hecho replantearnos todo lo que creíamos saber. Y es que cuando pensamos en Can Yaman en un evento tan importante como su boda, uno podría imaginar algo clásico, algo sumamente elegante, quizás un traje sastre impecable, confeccionado a la medida, con esos cortes que realzan a la perfección su figura imponente y atlética. O tal vez podríamos visualizar algo más moderno, más atrevido, que refleje su personalidad vibrante y su espíritu audaz. Pero ¿qué pasaría si les dijera, y presten mucha atención, que la elección de Demet para él es algo completamente inesperado, algo que desafía todas nuestras convenciones y expectativas? Ahora, antes de que se precipiten a sacar sus propias conclusiones, antes de que empiecen a tejer teorías descabelladas o a juzgar con ligereza, déjenme contarles el contexto, porque cada detalle es importante en este entramado de celebridades. Las especulaciones sobre la posible relación entre Demet Özdemir y Can Yaman han sido una constante, un murmullo incesante durante mucho tiempo. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, esa producción que los catapultó al estrellato internacional y los convirtió en la pareja ideal para millones de fans, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible para el público no desear que esa chispa que veíamos en pantalla trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Hubo momentos de cercanía innegable en entrevistas, miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, comentarios sutiles en redes sociales que solo alimentaban aún más los rumores y las esperanzas de los seguidores. Y aunque ninguno de los dos, ni Demet ni Can, confirmaba o desmentía de forma rotunda y explícita la naturaleza de su relación, la comunidad de seguidores, esa legión de fans apasionados, estaba convencida, casi al 100%, de que había algo más profundo que una simple amistad o un compañerismo profesional. Había una conexión especial, una atracción mutua que parecía innegable. Y es precisamente en medio de todas estas idas y venidas, de estas olas de esperanza que se mezclan con momentos de decepción, de la expectación constante por un anuncio oficial, que surge esta información que hoy vamos a desgranar, la supuesta elección del traje de novio que Demet Özdemir habría visualizado o incluso elegido para Can Yaman.
La noticia, la revelación que ha generado tanto revuelo, ha salido a la luz gracias a unas declaraciones muy sinceras y reveladoras de la propia Demet Özdemir en una entrevista reciente. Y aquí es donde viene lo bueno, donde entra el factor sorpresa, el giro inesperado que lo cambia todo. Cuando se le preguntó directamente sobre cómo se imaginaba a Can Yaman vestido para su boda, o si tenía alguna preferencia específica para él en un día tan especial, tan trascendental, la respuesta de Demet fue, digamos, muy particular. Fue una respuesta que nos sacó de la rutina, que rompió moldes. No se trata, como muchos habríamos imaginado, de un traje de gala tradicional, de esos que vemos en las bodas más clásicas, ni de un smoking de diseñador de alta costura, ni siquiera de un traje de lino ligero y elegante para una boda playera, que ya sería algo fuera de lo común. No, no, no. La elección de Demet Özdemir para el traje de novio de Can Yaman fue, según sus propias palabras, un traje de baño. Sí han oído bien y si no lo creen, repítanlo. Un traje de baño. Intenten visualizar la escena, Can Yaman luciendo su inconfundible estilo, esa presencia escénica que lo caracteriza, pero en lugar de un impecable traje de chaqueta y pantalón, o un elegante smoking con un traje de baño. A primera vista uno podría pensar que se trata de una broma, de una respuesta improvisada para salir del paso, de un comentario jocoso sin mayor trascendencia. Pero por la forma en que Demet lo dijo con esa sonrisa pícara que solo ella sabe esbozar, con ese brillo especial en los ojos que denota complicidad y picardía, parece que la idea tiene cierto peso para ella, que no es un simple comentario al azar. Quizás, y aquí entramos en el terreno de la especulación más encantadora, ella se refería a una boda muy íntima, a una celebración en un entorno completamente diferente a lo convencional, quizás en una playa paradisíaca, bajo el sol del Mediterráneo, donde un atuendo más relajado, más bohemio y playero podría ser perfectamente apropiado. O tal vez simplemente Demet Özdemir tiene una visión muy personal, muy audaz y vanguardista de la moda, y de lo que, en su opinión, le sienta espectacular a Can Yaman. Piensen por un instante en el impacto visual, en la imagen que esto generaría. Can Yaman con su porte atlético, su bronceado natural que siempre llama la atención, luciendo un traje de baño bien elegido, cuidadosamente seleccionado, sería sin duda una imagen digna de portada de revista, de campaña publicitaria mundial. Podría ser un bañador de corte clásico, quizás en un color intenso y sofisticado como el azul marino profundo, el blanco impoluto que resalta la piel bronceada, o incluso un tono más audaz y llamativo como el burdeos, un color que evoca pasión y elegancia. Imaginen la combinación perfecta, el sol radiante cayendo a plomo, el mar turquesa de fondo, la arena dorada bajo sus pies, y Can Yaman, luciendo radiante, feliz, con ese traje de baño que resalta a la perfección su figura, y Demet Özdemir a su lado, tan deslumbrante como él. Sería una boda completamente fuera de lo común, una celebración que rompería todos los esquemas, una auténtica fiesta de la vida, del amor y de la libertad, lejos de las formalidades, las rigideces y las tradiciones que a veces nos limitan. Y es que si lo pensamos bien, esta elección, aunque pueda parecer sorprendente a primera vista, encaja a la perfección con la personalidad de Can Yaman. Él siempre se ha mostrado ante el público y en sus redes sociales como un hombre seguro de sí mismo, un individuo que no teme experimentar con su estilo, que se siente cómodo en su propia piel, que irradia autenticidad. Lo hemos visto en innumerables ocasiones en las redes sociales, disfrutando de la playa, del mar, de actividades al aire libre, de momentos de ocio que reflejan su espíritu libre. Así que la idea de verlo casarse en traje de baño, aunque pueda sonar un poco radical para los más conservadores o tradicionales, no es del todo descabellada si se contempla en el contexto de una celebración muy particular, íntima, quizás con un toque bohemio y relajado, lejos de las grandes pretensiones. Además, no olvidemos que Demet Özdemir es una mujer con un estilo muy definido, una embajadora de la elegancia y la modernidad. Es conocida por su sofisticación, pero también por su frescura, su naturalidad y su increíble capacidad para elegir prendas que realzan su belleza innata, que la hacen brillar aún más. Si ella ha tenido esta visión tan particular y personal para el traje de novio de Can Yaman, seguramente es porque cree firmemente que él luciría espectacular de esa manera, que sería la elección perfecta para él. Quizás ella ve en él a un hombre que no necesita de trajes convencionales o de alta costura para proyectar elegancia, sofisticación y poder de atracción. Quizás ella valora más la naturalidad, la espontaneidad, la belleza real y sin artificios. Esta anécdota, esta declaración tan peculiar, va mucho más allá de la simple sorpresa que genera. Nos habla de la profunda conexión que existe entre Demet y Can, de la complicidad que comparten.
Nos da una pequeña ventana, una probada, a su forma única y personal de entender el amor, la pareja, y cómo conciben las celebraciones importantes en sus vidas. Nos sugiere que si alguna vez llegaran a casarse, su boda sería algo verdaderamente único, algo que reflejaría su personalidad, su amor y su estilo de vida de una manera auténtica, personal y sin duda alguna, inolvidable. Es un recordatorio poderoso de que el amor, las relaciones y las celebraciones no tienen por qué seguir un guión preestablecido o un molde rígido. Que lo más importante, lo verdaderamente esencial, es que la pareja se sienta feliz, cómoda, que refleje su propia esencia y que celebre su amor a su manera, sin importar lo que el resto del mundo piense. Ahora entiendo perfectamente que esta noticia, tan poco convencional, puede generar opiniones encontradas, debates apasionados y diversas reacciones. Algunos de ustedes, mis queridos seguidores, quizás pensarán que es una idea genial, refrescante, audaz y muy acorde con la imagen moderna y relajada de la pareja. Otros quizás la considerarán demasiado informal, incluso inapropiada para un evento tan trascendental y simbólico como una boda. Y es perfectamente válido, completamente normal y respetable tener diferentes puntos de vista. Lo fascinante de las celebridades, lo que nos atrae de ellas, es precisamente eso, cómo nos inspiran, cómo nos hacen pensar, cómo nos invitan a cuestionar las normas y cómo, a través de sus declaraciones, de sus decisiones y de sus vidas, nos ofrecen un abanico de posibilidades, de perspectivas y de formas de vivir y de amar. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es que esta declaración de Demet Özdemir ha puesto el foco, ha intensificado aún más, la atención sobre la posible boda de la pareja y sobre el estilo único y personal que querrían darle a ese evento tan especial. Y para ser completamente honestos, la imagen de Can Yaman vestido de novio con un traje de baño es una imagen que se queda grabada en la mente. Es algo que rompe con todos los esquemas convencionales, que genera conversación, que nos hace reflexionar y que, sin duda, nos abre la mente a la diversidad de formas en que se puede celebrar el amor, la unión y la felicidad. Así que, mis queridos seguidores, ahí lo tienen. El supuesto traje de novio de Can Yaman, revelado por la propia Demet Özdemir, un traje de baño. Una elección inesperada, audaz, vanguardista y para muchos absolutamente sorprendente. Nos queda la intrigante pregunta, la expectación sobre si esta visión tan particular se hará realidad algún día, si veremos a esta pareja tan icónica dándose el sí quiero, de una manera tan original. Pero lo que sí sabemos con certeza es que, de ser así, sería una boda de ensueño, celebrada en un escenario perfecto, bajo un cielo estrellado, y con los protagonistas, Demet y Can, brillando con luz propia, radiantes, felices y fieles a sí mismos. Hemos explorado la noticia en detalle, hemos analizado el contexto que la rodea, hemos especulado sobre las posibles interpretaciones y hemos reflexionado profundamente sobre lo que esta declaración significa para la pareja, para su relación y para sus millones de fans en todo el mundo. Ha sido un viaje fascinante por el universo de los rumores, las expectativas, los deseos y sobre todo, por la imaginación desbordante que estas dos estrellas nos inspiran. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su atención, por su compañía. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta información tanto como yo disfruto trayéndoselas. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre esta noticia tan particular. ¿Les parece una buena idea el traje de baño para un novio? ¿Se imaginan a Can Yaman casándose de esta manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo lo mejor de lo mejor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, noticias exclusivas y análisis en profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido que les encantará. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos. Hasta la próxima.